libro de Daniel capítulo 3 nos dice la Escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, unos 3 metros, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey
para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a situarnos en el contexto donde Jerusalén cae delante de sus enemigos, para que tengamos un poco de visibilidad sobre la historia de lo que aquí está ocurriendo y por qué estos jóvenes y otros muchos miles de judíos acabaron siendo esclavos de Babilonia. Nos vamos a ir para ello al segundo libro de Reyes, capítulo 25, donde nos vamos a encontrar una secuencia bastante curiosa y para saber por qué vienen los males sobre el mundo, si vivimos en un paraíso, como todo el mundo sabe. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 21. Aconteció a los 9 años de su reinado, el reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres alrededor de ella. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. El tiempo que permaneció Jerusalén sitiada se sitúa en torno a 18 meses. El ejército de Nabucodonosor abrió una brecha en las murallas, como hemos leído, y penetró en las murallas conquistando la ciudad. El rey Sedequías, valiente donde los haya, huyó con su ejército. Esto es una buena defensa de la ciudad. Huyó con su ejército. Pero fueron apresados por el ejército babilónico. Nos dice en el versículo libro segundo de Reyes 25:6, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas se lo llevaron a Babilonia. Qué poco amor, dirían los evangelicoides de hoy. ¡Qué poco amor! Pero ¿por qué ocurre toda esta terrible escena? ¿Por qué ocurre? ¿Dónde están los antecedentes? ¿Cómo Dios, siendo tan amoroso, hace este tipo de cosas? Nos tenemos que ir un poco más atrás. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 19, donde se nos dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim, el rey anterior. Hizo lo malo, permitió todos los altares de idolatría, corrompió a todo el pueblo con la idolatría, barrió el nombre de Dios de la faz de la tierra, y entonces eso tiene consecuencias. Dice el versículo 20 que vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. ¿Y cuál fue el resorte que Dios usó para castigarles severamente? Pues sigue diciendo el texto que Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y todo lo demás es lo que hemos leído anteriormente. El resultado de hacer lo malo, ir en contra de todas las enseñanzas y mandamientos que Dios les había dado, tuvo consecuencias, como tiene consecuencias en nuestra era. Después de la caída de Jerusalén, el general babilónico Nabuzaradán hizo arrasar la ciudad tras haberla saqueado, además de destruir el templo de Salomón, todas las casas de sus príncipes y arrasar con todo lo que había de importancia en la ciudad.
El libro Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 8, nos habla de este tema. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Bueno, esto para los judíos, imagínate. El templo de Jehová nadie lo va a tocar, somos intocables. Pues sí, lo tocaron, sí, por su desobediencia. Quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos, estos son los caldeos que nos están atacando, así que cuidado. Es que está traduciendo al caldeo, por eso nos hemos puesto los auriculares y tenemos esta incidencia de los caldeos. Quemó la casa de Jehová, decía, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Cautivos. La ciudad saqueada, incendiada, y los que estaban con un poco de salud, y por supuesto los príncipes, cautivos. Así que vemos aquí cómo el pueblo de Dios recibió un justo juicio. Unos lo merecían, pero había otros muchos que eran fieles al Señor, como el caso de Daniel y sus compañeros, que también fueron arrancados de sus familias y vieron una de las mayores abominaciones para ellos, y es el que el templo de su Dios fuese completamente arrasado. Esto nos muestra cómo en nuestros días también puede llegar un juicio de Dios debido a la maldad en la que se encuentra nuestra sociedad. No nos podemos sorprender. Muchos dicen, no habrá guerra, no. Bueno, es que si hay una guerra no nos podemos sorprender. Hay tambores de guerra. Luego veremos si se confirma el final. Pero desde luego estamos en un alto riesgo de que eso ocurra. Pero no nos debemos sorprender porque nuestra sociedad ataca con saña el nombre de Dios, la palabra de Dios y al pueblo verdadero de Dios. Al pueblo falso no lo ataca, pero al verdadero sí. Ahí vemos cómo desde los poderes políticos luchan contra Dios para erradicar su nombre y su palabra de la tierra. Pero Dios no lo permitirá, así que podemos esperar situaciones terribles como las que vemos en Israel. Es lo que podemos esperar, lógicamente. En este punto de la historia, estos jóvenes que aquí se mencionan tendrían unos 20 años de edad. 20 años, 20 años, 20. Aquí tenemos a hombres y mujeres fuertes, valientes, que se van a comer el mundo, si el mundo antes no se los come a ellos. Ahí está el punto crítico. Ante la amenaza del rey, que les imponía arrodillarse ante la estatua bajo pena de muerte, no buscaron excusas, no buscaron justificaciones para actuar de otra manera, no siguieron la corriente al poder establecido, lo que era de moda, para, hombre, todos juntos así, qué contentos vamos a estar. No, ante este edicto imperial nos vamos a encontrar con algunos asuntos que vamos a considerar hoy, y que son 4. En primer lugar, vamos a ver el camino ancho. Tengo bastantes dudas de que los cristianos de nuestra época sepan lo que es esto, a tenor de lo que hacen. En segundo lugar, vamos a ver los enemigos. En tercer lugar, vamos a ver el camino estrecho. Y en cuarto lugar, vamos a ver los resultados. Así que vamos a ver en primer lugar el camino ancho. Estos jóvenes hubieran podido escoger el camino de la justificación y de racionalizar su pecado. Bueno, tú a alguien le dices, has pecado en esto, y te cuenta 27 batallas por las que te demuestra que no ha pecado. Pero tendrás algún pecado, sí, algún pecado tengo. Pero mira este y este. No. Eso es que todo el mundo ve, esa persona no lo ve. Esto lo digo por experiencias de reuniones con algunos. Y es así como actúa el ser humano. Se justifica absolutamente de todo. Pero si alguien se justifica absolutamente de todo, no le hace falta la justicia de Cristo. Por lo tanto, ya sabéis camino de dónde va, si no le hace falta la justicia de Cristo. Pues estos jóvenes hubieran podido racionalizar su pecado. Hubieran podido decir, bueno, todo el mundo está cediendo, incluso los miles de judíos que están aquí con nosotros, ¿por qué tenemos que ser nosotros los más estrictos? Si todo el mundo lo está haciendo, todos los judíos están de rodillas. Lo mejor es hacer lo que hace todo el mundo. Esto podrían haber dicho.
También podrían haber dicho, además, si nos matan, todo seguiría igual. Nosotros estaremos muertos y esto sigue como si no hubiera pasado absolutamente nada. Así que vaya tontería de morir por nada. También podrían haber dicho, Dios sabe que en nuestro corazón no estamos adorando la estatua, sino que estamos cumpliendo con un requisito externo, una mera formalidad. Pero nuestro corazón lo tenemos bien claro, nuestro corazón no se está arrodillando. Esto tendría alguna validez si el mandamiento no prohibiera tajantemente, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No se refiere a que tu corazón no se incline, sino tú. Así que esta también hubiera podido ser alguna argucia interesante que tampoco asumieron. El problema que tenemos es que Satanás trata de engañarnos para que justifiquemos nuestro pecado. Esa es una maniobra de Satanás, que justifiquemos nuestro pecado, que racionalicemos nuestro pecado. Nos presenta argumentaciones para que seamos permisivos con asuntos que no son permisivos. Pero Satanás trabaja arduamente en nuestra mente para convencernos de lo que parece malo no es malo. Además lo hace todo el mundo. Vence así nuestras convicciones para anular nuestro deber de ser luz y ser sal en medio de un mundo de tinieblas. ¿Qué habría pasado si estos tres jóvenes hubieran seguido lo que hicieron los otros miles de judíos poniéndose de rodillas? ¿Hubieran sido luz y sal? ¿Hubieran sido retratados así en las Escrituras? Sabemos que este mundo está en tinieblas porque atenta contra todos y cada uno de los 10 mandamientos y además hace ostentación de ello. Además hace ostentación. Pablo en Romanos 1:32 nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y muchos de ellos lo saben perfectamente, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Todos están tan contentos con los guays. ¡Viva los guays! Y todos se unen con los guays. Eso es un ejemplo de los miles que hay. Ahora bien, la ignorancia es tan extraordinariamente grande que para muchos en la cristiandad ser luz y ser sal es hacer lo que hace el mundo que nos rodea. Solo con el matiz de que si nos preguntan, y viene a cuento, decimos que somos cristianos, pero los hechos están al mismo nivel que lo que el resto está haciendo. Muchos cristianos están bastante confundidos con este asunto, con el de ser luz y sal, porque violan la ley de Dios y a la vez dicen que lo hacen por el testimonio. Os voy a contar un ejemplo curioso. En la tierra donde yo nací, que como todos sabéis nací en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, es la zona de Europa de mayor producción de vino. Uno de los hermanos de la iglesia fue requerido por sus vecinos que le pidieron ayuda para vendimiar. Vendimiar es recoger las uvas. En domingo. ¿Por qué decidieron el domingo? Pues porque ellos trabajaban el resto de días de la semana y el domingo era el día libre y entonces le dijeron a este hermano que les ayudase a vendimiar el domingo. ¿Y qué hizo este creyente? Pues con mucho gusto fue a vendimiar. Claro que sí. Entonces le hice la observación del día del Señor y que si ellos no podían el resto de la semana porque trabajaban, él no podría el domingo porque es el día del Señor. ¿Por qué no van el lunes? No, porque trabajo. Pues hombre, el domingo yo no voy porque el Señor claramente en el cuarto mandamiento define explícitamente que en el día de reposo se dedica a él, no a trabajar. Pero él persistió en su argumentación porque si no iba a ayudarles, eso era de mal testimonio. O sea, que por temor a los hombres hacemos algo y violamos la ley de Dios y eso no nos importa. Nos importa el temor a los hombres, nos importa lo que digan los hombres. O este falso testimonio que evidencia que aquí está algo mal. Porque luego, si por casualidad o por la voluntad de Dios esta gente se convierte, ¿qué le vas a enseñar tú de los mandamientos? Dile, oye, el cuarto mandamiento enseña que acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu extranjero que mora dentro de tus puertas. Tu extranjero tampoco. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar este mandamiento a estos que se acaban de convertir cuando tú violaste el mandamiento por estar a su lado? Claro que como no se saben los mandamientos no hay ningún problema. Este es el problema, que no se saben los mandamientos.
El asunto es que no es nada fácil tener el valor de ser distintos. Y mucho menos los jóvenes tienen el valor de ser distintos. Ellos dicen, nosotros somos distintos. ¿Por qué? Porque copian a los futbolistas que parece que acaban de salir, que son expresidiarios, los copian. Y entonces somos distintos. Pero si van así todos, no, somos distintos. Pero si toda la juventud va así, pues no. Nosotros somos distintos. Somos los únicos que se les ha ocurrido esas ideas que vosotros veis cuando vais por la calle, que no las voy a repetir. Para ellos eso es ser distintos, pero van igual que todos. Este es el engaño. Ser distinto es ir contra el camino ancho. Eso es ser distinto. Por el camino ancho por el que va la gran masa de la humanidad. Porque no es fácil tomar la determinación de ir en contra de la corriente. La corriente va por aquí. Los jóvenes dicen, nosotros somos distintos. Y van corriendo más rápido que los de la corriente. Pues vaya distinción. Muchos creyentes. Nosotros somos distintos, pero absorben todo lo que la moda social de nuestra época impone. Y en el culto de adoración así lo hacen. Pero somos creyentes, nos dicen. Bueno, en el rótulo de la puerta en algunos casos lo pone iglesia. Ya veis que últimamente tampoco. Ponen casa de no sé qué, casa de no sé cuánto, casa de jamón, casa... O sea, no es ni iglesia ya no puedes hacerle caso ni al título de la entrada. No es fácil tomar la determinación de ir en contra de la corriente, de no asumir la demagogia de la moda social que nos invade, sobre todo cuando la cristiandad que dice, nosotros somos creyentes, están perdidos por completo. Así que no es fácil ir contracorriente del mundo y de la mayoría de la cristiandad. No es fácil. Aquellos que también eran judíos se pusieron rápidamente de rodillas ante la estatua. Todos, menos 3, todos. Seguramente todo cuanto les indicaron es exactamente lo que hicieron. Asumieron su papel de idólatras. Aunque parece que tampoco les costó mucho, porque sabiendo lo que enseña el segundo mandamiento, si por casualidad tuvieran más memoria que la cristiandad de nuestros días, que a lo mejor se sabían el segundo mandamiento, verían que eso no se podía hacer. Pero ya habían sido corrompidos en la enseñanza, y es por esto que vino el castigo de ellos para llevarlos cautivos, porque eran ya unos idólatras. Y como decía la semana pasada, como ya eran idólatras, no les costó ningún trabajo cambiar la cabeza del ídolo por otro ídolo, y aquí se acabó absolutamente todo. ¿Qué nos enseña esta escena? Que muchos en la cristiandad serán permisivos para no obedecer a la palabra de Dios. Serán lo que la Escritura denomina oidores olvidadizos. Serán como estos judíos que con sus bocas decían servir a Dios, pero sus hechos lo negaban. Y esto tenía su origen, queridos hermanos, en una mala enseñanza. Una enseñanza perversa. Por eso tenemos que asegurarnos de que estamos donde tenemos que estar, aunque nos duelan a veces los sermones, pero es por nuestro bien. Nosotros estamos en la universidad, no estamos en parvulitos, no estamos en primaria, estamos en la universidad. Por lo tanto, tenemos que alimentar nuestra mente y nuestro espíritu con la palabra de Dios consistente, que es la que nos da las fuerzas, el conocimiento y los argumentos para enfrentarnos en la batalla a la que nos exponemos cada día. Es así como ellos se pudieron enfrentar. Es así, por esta razón. Así que, por falta de doctrina y conocimiento, siguiendo la corriente del mundo de aquella época, ahí tenemos a aquellos miles de judíos que se pusieron rápidamente de rodillas delante de la estatua que Nabucodonosor levantó. Pero esto lo tenemos en nuestros días, donde hay una ignorancia extraordinaria que invade la cristiandad. Ignorancia extraordinaria. Y que la arrastra a seguir la corriente de este mundo y anda por el camino ancho como si nada pasara, como si no hubiera enemigos, como si Satanás no existiera y como si viviéramos en una primavera eterna paseando en algún país tropical al lado de la playa. Aquí no pasa nada, cuando estamos en una guerra colosal. Pero la solvencia de Satanás es tal que nos somete a un engaño para que parezca que no pasa nada. Pues ahí está su engaño. Parece que no pasa nada. Ahora vamos a ver en segundo lugar los enemigos. Dado que todos se arrodillaron, era bastante evidente identificar a aquellos que no asumieron esta orden. En pie como estaban ante aquella inmensa llanura, con aquella estatua colosal, y todos de rodillas, pues rápidamente se pudo ver quién estaba en pie.
Así que, como siempre hay listos en medio de todos los círculos, aquí llegaron los listos, los maliciosos. Fijaos cómo definen la situación. Hay unos varones judíos, y le añaden, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. No dicen solamente, hay unos judíos. No, 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 no. El asunto que había en su corazón es que eran más importantes que ellos. Es que los pusiste en rangos de alto nivel político para manejar los negocios del rey. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Así que fueron bastante precisos con la posición de autoridad que ocupaban en el gobierno de Babilonia, con lo cual nos muestra que aquí había envidia personal. Desde luego nunca podremos esperar que todo el mundo reconozca que hemos actuado correctamente. Eso no lo podemos esperar. Así que tampoco nos podemos frustrar si cuando hacemos algo en orden nos acribillan. No es problema, porque esto ha sido así a lo largo de toda la historia. Dice la Escritura que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tú haz las cosas correctísimamente en tu trabajo. Ya verás cuánto tiempo tardan en cortarte la cabeza. Además, si trabajas en la administración pública, vamos, no te da tiempo ni a respirar. Ya te la han cortado. Eso es porque vivimos en democracia, no lo olvidéis. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron traídos estos varones delante de él. El rey, desde luego, era el rey, no estaba acostumbrado a que nadie le llevase la contra, y más en un asunto de tan alto nivel que estaba la vida en juego. El texto nos dice que se llenó de ira. Una frase que nos sugiere la idea de que tenía una rabia tan grande que sus acciones eran irracionales. Yo creo que seguramente cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, por muy corta que haya sido, ha tenido un momento de ira en que, vamos, si hubiera tenido el poder de que cayera fuego del cielo, lo hubiera hecho. No quedaba ni él. Pues así estaba Nabucodonosor. El asunto es que estos hombres maliciosamente lograron lo que querían, que el rey se enojase y que acabase con estos tres hombres, estos tres jóvenes. Así que habló Nabucodonosor y les dijo, cuando fueron presentados al instante delante de él, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? ¿Es verdad esto? Esto es importante lo que está diciendo, porque no los acusa y los envía directamente a la muerte. No, 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 no. Lo cual nos muestra que no se fiaba ni un pelo de quienes les habían acusado maliciosamente. O sea, no se fiaba de los que tenía a su lado. Por eso les pregunta, por eso les somete a este interrogatorio. Y entonces les pone delante de una promesa o de una amenaza. La promesa. ¿Estáis dispuestos, dice el versículo 15, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Esta es una promesa. ¿Estáis dispuestos a esto? Porque si lo estáis, tenéis la vida. Porque si no la adoráis, y aquí viene la amenaza, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios es aquel que os podrá librar de mi mano? Porque soy el hombre más poderoso del mundo conocido. Así que aquí tenemos la promesa y la amenaza. La pregunta también lleva un tono de sorna. Si vuestro Dios es tan poderoso, ¿por qué estáis aquí? Cautivos. ¿No es tan poderoso? ¿Por qué vuestro Dios permitió que Israel fuera derrotado y llevado al cautiverio y que arrasase Jerusalén y su templo? ¿No es tan poderoso, como decís? Porque yo destruí vuestro templo. Yo traje a Jerusalén todos los útiles del templo y los puse en el templo de mi Dios. ¿Es que no os dais cuenta de que yo soy más poderoso que vuestro Dios, que tengo vuestras vidas en mi mano y que yo decido quién vive o quién muere? Bueno, si nosotros estuviéramos delante de Nabucodonosor, ya nos habría dado un ataque de algo por la majestuosidad de todo lo que envolvía aquel trono y por el aspecto que Nabucodonosor tendría, un general, un emperador dirigiendo a su ejército. Así que Nabucodonosor les está dando una oportunidad. Si adoráis la estatua, tenéis la vida. Si no la adoráis, si no os ponéis de rodillas,
acabéis en el horno de fuego ahora mismo. Promesas, 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 que es lo mismo que nos hace Satanás. Promesas, es lo mismo que nos hace el mundo. Sigue el camino ancho y serás feliz. Luego nos dirán, no tendrás nada y serás feliz, pero eso viene después. Sigue el camino ancho y serás feliz. Si nos dejamos arrasar por la corriente, nos promete felicidad. Qué contentos vamos a estar con todos los guays, con todos los... En fin, todo de todo tipo de organismos vivos y no vivos, vamos a estar fantásticamente bien. Pero si mantienes tus principios, puedes esperar una gran pérdida económica, puedes esperar el rechazo de tus amigos, puedes esperar el desprecio de tu entorno familiar y, por supuesto, Satanás te va a atacar por todos los flancos imaginables para derribarte. De eso puedes tener la absoluta seguridad. Y todos los que son verdaderos creyentes saben que esto es así. Promesas y amenazas. Si haces lo que dice el mundo, te irá bien. Si decides obedecer a Dios, prepárate, porque entonces entras en una batalla. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el camino estrecho. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Bueno, esto sí que le debió sentar fatal a Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo haces, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Da igual lo que ocurra con nosotros, pero de rodillas no nos vamos a poner. Esto delante del emperador. Nos recuerda también a tiempos de Lutero, cuando se puso delante del emperador Carlos I de España y V de Alemania, que aquello debía ser, vamos, una entrada al infierno, y se mantuvo en pie. Pero hay algunas cosas que destacan en su respuesta, en la respuesta de los jóvenes. En primer lugar, que fueron unos valientes, valientes. Hoy todo el mundo es muy valiente, en fin. Pero todos siguen lo que dice la moda del momento. Ahí está su valentía, en que siguen los primeros en la ola. Pero aquí vemos que en ningún momento negaron la acusación. No negaron la acusación. No titubearon. No expusieron justificaciones. No es necesario que te respondamos sobre esto. ¿No os habéis inclinado delante de la estatua? Pues no es necesario que te respondamos sobre esto. Evidentemente no. Esto contrasta con la valentía que tienen nuestros políticos, que los pillan delinquiendo y ellos nunca han sido, nunca han estado allí, han desaparecido, acaban de venir al mundo, por lo tanto no lo podían haberlo hecho. Y esto también contrasta con la valentía del Señor, cuando fueron a apresarle. Él dio un paso al frente y dijo, yo soy, a quien vosotros buscáis, yo soy. Y esto es lo que hicieron también estos jóvenes. Nosotros hemos hecho esto, pues aquí estamos, o sea, es que no nos vamos a excusar de absolutamente nada. Nosotros no nos vamos a arrodillar delante del ídolo. Así que estos jóvenes estaban asumiendo que los cargos eran verdaderos. Estaban asumiendo que los cargos eran verdaderos. Y se requiere mucho valor para obedecer la ley de Dios, aunque esto es posible cuando uno no le teme al hombre, sino a Dios. Si tú le temes a Dios, harás las cosas de acuerdo a Dios. Ahora, si le temes al hombre, estás perdido, porque siempre intentarás agradar al hombre y no a Dios. Por eso el Señor dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, y es así donde estamos con estos jóvenes, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese tenéis que temer. Y esto es lo que estos jóvenes tenían grabado en su conciencia. No iban a desistir de su responsabilidad de ser fieles a Dios en medio de esta situación tan terrible. Evidentemente, el ejemplo de estos jóvenes es más que manifiesto. En todas las edades y a lo largo de siglos ha sido una luz en medio de la Iglesia que ha estado perseguida. Nuestro Dios, decían ellos, tiene poder para librarnos, pero si no lo ejerce y nos lleva a la muerte, estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Y si Él lo hace, pues en su soberanía descansamos. Y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero las consecuencias de cumplir con nuestro deber ya pertenecen a Dios, no a nosotros. En cuarto lugar, vamos a ver los resultados. Cuando Nabucodonosor se llenó de ira, mandó que el horno fuera calentado al máximo. Los soldados que arrojaron a estos 3 hombres dentro murieron en el intento, o sea que hacía un poco de calor. Pero aquí vemos en primer lugar
cómo cuando ellos fueron arrojados, el fuego perdió completamente su poder de quemar. Quemó a los soldados del rey, pero a ellos no. Ni siquiera olían a humo, que es el dato que nos da el texto. Ni siquiera olían. Si habéis estado alguna vez cerca de algún fuego, o sea, como te dé un poco, te tienes que ir a casa a cambiar porque es que apestas. Pues no era el caso. Ni siquiera olían a humo. La ropa que llevaban quedó intacta. En segundo lugar, Dios no los dejó solos en medio de aquella situación. No los dejó solos. Por eso el rey pregunta, ¿no eran 3 los que fueron arrojados en el horno? ¿Cómo es que veo 4 personas? Y lo más impresionante es que él lo define a esta 4ª persona, semejante al Hijo de los dioses. Más adelante, en el versículo 28, Nabucodonosor dice que Dios envió su ángel para libraros. Una escena similar también ocurrirá más adelante en el capítulo 6, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, y también se habla allí del ángel del Señor. Y cuando se utiliza este término en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a Cristo. De Él está hablando. Así que nos encontramos al final de este capítulo que el hombre que con tanta arrogancia había dicho, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora, cuando ha ocurrido esto, y es que estos 3 hombres han salido ilesos del fuego, dice que es digno de honor y reverencia por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Así que aquí vemos también la humildad de este rey. Esto no es cualquier cosa, pero este hombre está reconociendo una evidencia. Por lo tanto, decreto, esto para los que nos escuchan que son pentecostales, Nabucodonosor podía decretar porque tenía poder, pero los demás humanos, lo único que tenemos poder es para callarnos. Así que aquí no decreta nadie. Dios ejerce su soberanía y decreta, pero de ahí para abajo se acabó. Nabucodonosor, que era un rey poderoso, podía hacer lo que le pareciera oportuno porque tenía el poder. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Vaya cambio de la escena. El rey más poderoso del mundo lanza una severa amenaza para defender la fe y al Dios de estos 3 jóvenes que expusieron su vida a la muerte para defender su testimonio y al Dios a quien servían. ¿Y qué pensarían aquellos que les acusaron maliciosamente? ¿Cómo se quedarían? ¿O qué pensarían los miles de judíos que cobardemente se pusieron de rodillas delante de la estatua? Hoy esta historia parece intrascendente para la humanidad, porque no hay conciencia de Dios. Los ataques a la fe y al conocimiento de la palabra son continuos. Las burlas y blasfemias son incesantes. El desprecio a Dios y a su verdadero pueblo es una realidad constatable. Pero aquí viene la conclusión. Habrá un día en que toda rodilla se doblará delante de Dios, delante de Cristo, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí nadie empezará a decir, bueno, todos los que hoy blasfeman su nombre, todos los que hoy van en contra de su palabra, todos los que atentan contra su autoridad, todos los que desprecian sus mandamientos, que son miles de millones, en ese día se pondrán de rodillas. Aquí Nabucodonosor tuvo que amenazar con la muerte. Cristo nos da la vida. Nos da la vida si reconocemos a Cristo como lo que realmente es. Príncipe y Salvador, que ha venido a dar su vida en expiación por su pueblo. Y nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, que leíamos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí estamos nosotros, todos los que hemos venido a la fe por el don que en Cristo nos ha sido dado. Abraham es nuestro padre, en la fe. Pero vemos cómo Cristo mismo se puso en nuestro lugar para defendernos de tan terrible enemigo. Él nos arrancó de este imperio de muerte para traernos a su reino eterno.
No lo hizo con todos. No murió por todo el mundo, como habitualmente solemos escuchar. No murió por todo el mundo, sino por todos aquellos que el Padre le dio. No murió por los ángeles que cayeron. No murió por ellos, los abandonó en sus pecados. Pero sí tuvo compasión de la descendencia de Abraham, aquel a quien el Señor llamó de en medio de un mundo pagano e idólatra, y donde nos muestra que de la misma manera que sacó a Abraham de un mundo idólatra, y lo llamó por su gracia, no porque Abraham fuese diferente, hiciera más cosas, lo llamó por su gracia soberana, de la misma manera nos ha llamado a cada uno de nosotros, por su gracia soberana. Nos ha traído a juntarnos con nuestros hermanos en Cristo, y nos lleva a adorarle por lo que Él ha hecho en nuestro lugar, que ha puesto su vida en propiciación por la nuestra. Y hoy le adoramos todos juntos, alabando su nombre y reconociendo su grandeza y su majestad. La prueba de estos tres jóvenes nos puede servir de ilustración para ver de dónde nos ha sacado el Señor, cómo cuida de nosotros, cómo cuidó de ellos, cómo nos da su palabra, cómo se la dio a ellos, que les hizo tener fundamentos fuertes y convicciones fuertes para afrontar una situación como esta, cómo nos proporciona recursos en la batalla y cómo ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que grandes promesas tenemos que aprendemos en las Escrituras y que deben servirnos para nuestra confianza, para nuestro consuelo y para darnos valor en la batalla, porque de esto se trata. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos para afrontar las batallas de este mundo, el engaño de Satanás, la gran masa que corre por el camino ancho y que va directo a la perdición, pero cuántos arrastra durante su camino y a cuántos engaña. Así que te suplicamos que nos sigas dando, como le diste a estos tres jóvenes, unas convicciones profundas basadas en las Escrituras, que nos hagan ser conscientes de nuestra alta responsabilidad, de lo que tenemos que conocer de tu palabra y cómo tenemos que aplicar esa palabra en nuestro contexto para las batallas diarias. Te suplicamos que nos ayudes en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.